A completar este acto de homenaje a la UBA y de afirmación de la memoria histórica, grabando para nuestra red de bibliotecas esta conversación. En primer lugar, disculpar a Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, pero compromisos de última hora le van a impedir llegar al acto. Pero tenemos la posibilidad de conversar con tres representantes de la cultura, de la memoria, cargados de significación, que quiero preguntarles sobre el sentido de este libro Nunca Más, sobre lo que significó el libro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, sobre los conceptos de verdad, justicia, reparación y sobre la alianza de la memoria, la cultura y la democracia. Está con nosotros Ricardo Alfonsín, embajador de la República de Argentina en España. Está con nosotros Fernando Martínez, catedrático, historiador en la Universidad de Almería y secretario de Estado de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, inscrita en la vicepresidencia del Gobierno, y está Alberto Edgardo Barbieri, el rector de la Universidad de Buenos Aires. Y empiezo por Ricardo Alfonsín, por preguntarle, aprovechando que está aquí, ha sido una gratísima coincidencia para esta ocasión que el embajador de Argentina sea hijo del presidente Raúl Alfonsín. Me gustaría preguntarle qué recuerdos personales tiene, cómo vivió su padre, el presidente Alfonsín, este proceso y qué significó para la Argentina. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por la invitación a Luis García Montero, al Instituto Cervantes y a Alberto Barbieri. Muchísimas gracias también, Alberto, por la invitación. Bueno, sí, es una casualidad que esté yo hoy acá, ¿no? Hace 2 años era casi algo improbable, pero eso no hay que ponerse a explicar por qué, ya lo explicaré. Pero lo que me parece que vale la pena decir algo acerca de aquella transición democrática que enfrentó el desafío de tener que resolver los problemas que planteaba la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura precedente. No hay muchos antecedentes en el mundo en este sentido. Yo quiero decir que aquella transición y la tarea que desarrolló en la justicia, la investigación que se llevó adelante por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que sirvió luego de prueba, pero que es mucho más que un instrumento jurídico que sirviera de prueba para hacer el juicio, muchísimo más que eso. Digo, fue posible todo eso, no gracias a un gobierno, y no es falsa modestia, ni siquiera un partido. Yo soy de los que creen que en política, en democracia, no hay transformación posible, ni buena ni mala, si no hay una sociedad que mayoritariamente la acompaña y está dispuesta a defenderla y a sostenerla. Esto hubiera sido imposible. Hacer esto hubiera sido imposible en la Argentina si no hubiera habido una sociedad que mayoritariamente acompañó esta decisión, que mayoritariamente acompañó un gobierno que vivió momentos muy difíciles precisamente porque había decidido enjuiciar a quienes todavía estaban en los cuarteles, a quienes nos habían torturado, secuestrado, asesinado, a quienes habían hecho desaparecer personas y estaban todavía en los cuarteles. Y hasta 24 horas antes nos habían estado gobernando. Eso hubiera sido imposible si no hubiera habido un pueblo, una sociedad que estaba dispuesta a acompañar, que no quería construir la democracia, como decía el entonces candidato Raúl Alfonsín, sobre la base de una claudicación ética, actuando como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Y al hablar de la sociedad, hablo también de los partidos políticos. Todos, y los movimientos sociales, solo minorías se opusieron a que se hiciera en la Argentina.
lo que finalmente se hizo, que fue enjuiciar a los principales responsables de aquella dictadura atroz, sangrienta. Y creo que fue el elemento que más, el juicio, que más puso en riesgo la democracia, pero también el que más hizo para consolidar la democracia y modificar la cultura argentina. La cultura es en algún sentido una ética de la sociedad. Y creo que después del juicio a las juntas, cuando pudimos conocer qué era lo que había ocurrido en Argentina, saber qué era lo que había pasado en Argentina, comprendimos que nada hay más perverso, más intrínsecamente perverso, más cruel que una dictadura. Y bueno, eso fue posible, gracias al pueblo. Fue muy difícil, claro que fue muy difícil, pero fue posible gracias al conjunto de la sociedad. Bueno, yo quería preguntarle al secretario de Estado, en todo el proceso de la memoria democrática en España, que es una cosa que también lleva años con un latido fuerte, y en todo el trabajo de los historiadores, ¿qué papel ocupó el ejemplo de Argentina, el Nunca Más? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerte la invitación a formar parte de esta mesa y de estas reflexiones, conjuntamente con Ricardo Alfonsín, con el que tuve la posibilidad de estar el otro día en la Casa de América hablando también de memoria democrática, y evidentemente con el rector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Barbieri. Para mí es un placer. Muchísimas gracias, por tanto, por la invitación. Desde luego, el informe Sábato, o el informe que se le entrega al presidente Raúl Alfonsín por parte de la CONDAPET, que es esa Comisión Nacional de Desaparición de Personas, es un hecho muy importante que va más allá de la propia Argentina, y que yo creo que ha marcado muchísimo el planteamiento de lo que son las culturas memoriales globales a escala mundial. El Nunca Más no solamente es Argentina, para ustedes fue una cuestión muy importante, pero para todos los que hemos trabajado y trabajamos en políticas públicas de memoria, es algo que para nosotros nunca podemos olvidar. Entre otras cosas porque el Nunca Más, el título del Nunca Más que lleva el informe Sábato, en primer lugar consolida lo que es la cultura de la memoria canónica en Argentina, fundamentada sobre todo por el principio de no repetición. Algo que más tarde dialoga con las culturas memoriales globales en un escenario transnacional. Eso me parece que es muy importante. Y además yo creo que el Nunca Más, esa frase que dijo el fiscal Estrasera, al que tuve la oportunidad de conocer tanto en España como también en Buenos Aires, que representaba a toda la sociedad argentina, yo creo que es mucho más que un informe demoledor de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Argentina. Y es mucho más porque yo creo que es un dispositivo conceptual y documental que tiene una gran complejidad, con muchas capas de significación, muchas aristas, con lenguajes potenciales, que no se ha quedado quieto, sino que está en una permanente resignificación. Y además el Nunca Más se ha convertido en un paradigma ético de pensar en el pasado, de pensar en la memoria, y especialmente en toda la época contemporánea. Antes le escuchaba al rector de la Universidad de Buenos Aires y al propio Luis García Montero, que son muchos ya los escritores que hablan del Nunca Más y que piensan que se ha convertido precisamente en ese paradigma ético globalizado del rechazo contemporáneo al repudio de la barbarie y a la obligación moral que tenemos todos los ciudadanos del mundo de recordar para no olvidar. Esa idea de recordar para no olvidar me parece que es fundamental. Y claro que nos llega a los españoles de una manera muy directa.
Piensen ustedes que el nunca más es algo que ya está traspasando en esas fronteras globales y que se concreta en políticas concretas de muchos países. En el caso de España, el nunca más lo tenemos presente siempre, y no solamente por lo que supuso para Argentina, sino también como desde Argentina, pero también con ese concepto del nunca más situado en el Holocausto, situado en lo que es el gueto, en los testimonios ya muy tempranos del gueto de Varsovia, o en los grandes carteles, por ejemplo, del campo de concentración de Dachau, que es el primer campo de concentración nazi. Está traducido a 5 idiomas, el nunca más, o en el de Treblinka, que también está traducido. Pues en el caso de España, sepan ustedes que el primer párrafo de la exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática habla del nunca más. Se lo voy a leer para que vean ustedes cómo iniciamos en la exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática de España. Dice: desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el siglo XX y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia, tanto en Europa como en la América Latina. El firme compromiso con la pedagogía del nunca más se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas de todo el mundo. Ese es el primer párrafo de la exposición de motivos de nuestra ley. Dicho de otra manera, no ha impregnado nuestra ley, entre otras cosas porque tenemos a lo largo de todo el texto, de una manera transversal, la idea de no repetición, que nosotros le llamamos el deber de memoria, para que no se vuelvan a repetir los hechos del pasado. Y el deber de repetición, imagínense ustedes, con esta introducción, con el deber de memoria de no repetición, con este arranque, es un claro compromiso de las instituciones de España para hacer pedagogía democrática. Y una pedagogía democrática que tiene que llevar lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió con el Holocausto, lo que ha ocurrido a lo largo de tantos tiempos, de tanto tiempo con los horrores de los crímenes de lesa humanidad en tantas partes del mundo, lo tiene que llevar a la escuela. Y lo tiene para que los niños lo conozcan. Esa idea de no repetición hay que aprenderla en los escolares. Lo tiene que conocer la gente joven, tiene que ir a la universidad, tiene que estar presente en todos los procesos de selección de los funcionarios y de los empleados públicos, para que no vuelva a repetirse el pasado traumático. Tiene que estar presente en los cuerpos y en las fuerzas de seguridad, que conozcan qué es lo que ha pasado. Y también tiene que estar presente en los lugares de memoria. Todo eso lo tenemos recogido en lo que es ese planteamiento de deber de memoria transversal que lleva la ley de memoria democrática junto con el paradigma del conocimiento de la verdad, el establecimiento de la verdad, de la justicia, de la reparación integral que contempla nuestra ley. Así es que para nosotros es muy importante, pero yo sí quisiera hacer una última reflexión, y que tiene que ver con una cierta cautela que debemos de tener para no dejarnos llevar por un optimismo quizás poco reflexivo. Y lo digo fundamentalmente, esta cautela, porque nos hemos estado moviendo en torno a unos modelos cosmopolitas a la sombra del Holocausto, de los genocidios, a la sombra de que la pedagogía democrática o de la memoria democrática, denunciando lo que ocurrió, persiguiendo a los perpetradores, etcétera. Hemos creído a veces que llegábamos con ello a un punto de no retorno y que no iba a pasar, o que el pasado lo íbamos a situar en el marco de un escenario del pasado.
no conflictivo, y que estamos entrando en aprendizajes de la memoria en el marco del fortalecimiento de la democracia. ¿Y dónde viene mi cautela o dónde viene mi preocupación? Es que estamos asistiendo al florecimiento de movimientos totalitarios en todo el mundo y estamos asistiendo a la existencia, y aquí en España lo vemos de una manera muy clara y lo estamos viendo en Europa, como están presentes en las instituciones públicas representantes de estos movimientos totalitarios. Y quizá la pregunta que tendríamos que formularnos en este momento es si las estrategias que hemos puesto en marcha contra el olvido han sido lo suficientemente eficaces para hacer posible evitar lo que es la desinformación o el negacionismo. Tendríamos que hacer reflexiones en torno a cómo hemos llevado a cabo la transmisión de la memoria democrática, las culturas globales de los derechos humanos en torno a las demandas de ética del nunca más, con la finalidad de ver realmente dónde hemos podido fallar para que incluso estén superándose y empiezan a extenderse lo que son políticas de la utopía reaccionaria. Termino con esto porque esa preocupación la tenemos los que estamos en este momento impulsando políticas públicas de memoria. No estamos diciendo algo que decimos, bueno, vamos a dejarlo pasar. No, es grave, está ahí. Vamos a repensar en la transmisión, en nuevos métodos, en nuevos lenguajes, cómo llegamos a la gente joven contando el nunca más y haciendo posible de alguna manera. Incluso yo le he leído a algunos pensadores latinoamericanos que posiblemente tendríamos que entrar en un proceso de transición inteligente entre aprendiendo todo lo del pasado, etcétera, y de los conocimientos que tenemos para pasar un poco a la idea del nunca más, a la idea de hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que estar alerta, en definitiva, para que estas cosas no se vuelvan a repetir, para que estas violaciones de los derechos humanos sean impensables en futuras generaciones. Gracias, Fernando. Después, en una segunda intervención, preguntaré sobre el hoy más que nunca también y hasta qué punto eso lo podemos llevar a la reflexión sobre lo que significan los derechos humanos en un mundo globalizado, en otras formas de opresión que no son solo los golpes de Estado que sufrimos en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Me parece muy interesante. Quería darle la palabra al rector Barbieri. En el acto que hace un momento hemos hecho de legado, se hablaba de la universidad y de la UBA como uno de los espacios que sufrieron más la represión durante la dictadura, entre otras cosas porque la cultura, la inteligencia, el compromiso intelectual van siempre de la mano de la defensa de la libertad y de la dignidad humana, ¿no? Y, bueno, quería pedirle que nos recordara aquí también esa persecución especial y ese papel especial que jugó la UBA, tanto en manos de los perseguidores como también en la lucha para reconquistar la libertad en Argentina. Bueno, como bien, primero gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo mesa con el señor secretario, con mi querido amigo el embajador de nuestro país y contigo en este homenaje a la Universidad de Buenos Aires y que nos lleva a que nosotros quisiéramos traer como legado este libro del Nunca Más, que tiene que ver con la cultura, con la memoria, con la verdad, con la justicia, porque, como bien vos decís, la universidad en nuestro país, en todas partes del mundo creo que fue así, pero básicamente vamos a referenciarnos en nuestro país, siempre fue el foco más cruel en donde los totalitarismos, las dictaduras se ensañaron con ella, porque claramente el totalitarismo, la dictadura, va en contra de los principios básicos de lo que es la universidad, la libertad de cátedra, el pensamiento, la defensa de la democracia, los derechos humanos. Lamentablemente nuestro país tenía mucha historia de golpes y militares y
podemos decirlo con algún dejo de que hasta creo que la sociedad se estaba acostumbrando de que había un cambio entre gobiernos democráticos y militares y nadie se imaginaba que podía venir una barbaridad como la que vino del 76 al 83, que fue de todos los golpes y de todas las dictaduras el más cruel. A todos los que... Yo era estudiante en esa época, así que creo que la historia que voy a decir es la de miles de estudiantes que nos tocó vivir de un día. Yo entré en un periodo democrático y me tocó el golpe estando en la universidad. O sea que lo viví plenamente y me parece que la mejor manera de poder transmitir lo que vos me preguntás es a través de la vivencia personal. De un día para otro vimos como todas nuestras libertades fueron cercenadas. Como para que tengan una idea, cuando uno entraba en la universidad, estaba la guardia de infantería, le pedía su documento y yo he dado exámenes finales con la guardia de infantería en la puerta del aula, viendo si nos copiábamos o no nos copiábamos, si le preguntábamos algo o no al profesor, no, porque no preguntamos absolutamente nada. Imagínense que con la guardia de infantería en la puerta, todo debate posible de preguntarle algo, por la duda uno ni preguntaba. Pero más allá del hecho específico en la cotidianeidad, a todos de una manera más directa o más indirecta nos tocó ver cómo personas muy queridas desaparecieron. Algunos supimos que habían muerto, otros que siguen desaparecidos. Yo tengo el caso específico de un compañero mío, y lo voy a personalizar, que su historia está en el Nunca Más, y la verdad que me emocionaba cuando lo traía y lo depositaba acá porque me estaba acordando de él en mi cumpleaños de 18 años, cómo bailábamos juntos y demás, que en marzo del 76, a 10 días del golpe, lo secuestraron yendo de la casa de su padre. Era un militante de la UCR, del Carlos Pellegrini, ya estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, yo cursaba con él varias materias en la Facultad de Ciencias Económicas. Carlos Capitman, voy a hacer referencia en honor a su memoria, y nunca más supimos de él. Como tantos otros, es el ejemplo de una persona, un joven, con sus ideales, con su lucha política, con su idea de discutir, de libertad, de poner sus ideas en debate dentro de un marco democrático. De golpe lo tomaron porque era un militante de una de las agrupaciones políticas que estaba en el sistema universitario, como comúnmente ahora nosotros lo vemos, y desapareció. Y algunas de las declaraciones de algunos sobrevivientes que fueron capturados con él muestran de una tortura cruel que tuvo antes de desaparecer. Entonces, esto nos creó una huella a toda una generación muy fuerte. Una huella que, como yo le decía a Ricardo cuando caminamos por los pasillos, yo tuve el gusto de conocer a su padre, al presidente Alfonsín, en uno de los momentos más trágicos de esa democracia. Alfonsín tuvo la valentía de tomar la decisión de crear esta comisión que investigaba, llevar a juicio a los militares que seguían con el poder, y en los hechos de Semana Santa, que era el alzamiento de los subalternos que veían que también le venía el juicio a ellos, fuimos una delegación de la universidad, la plaza totalmente llena. Esto que dice Ricardo, ahí no había distinción de partido político. Estábamos los que queríamos la democracia, apoyando al presidente electo democráticamente, y los que no conocíamos gente que no viniera a la plaza. La verdad, de mi edad no había gente que no viniera a la plaza a decir acá estamos para apoyarlo. Algunos con militancia política y otros sin ningún tipo de militancia, pero eso era una militancia de la sociedad. Y yo tuve el honor de ser en ese momento electo por los graduados, el más joven del primer consejo directivo de la democracia en mi facultad, y lo fuimos a saludar al presidente Alfonsín. Recuerdo que estaba muy, muy preocupado, pero él nos dio fuerza a nosotros. Realmente salimos diciendo, bueno, vamos para adelante.
Y la verdad que ahora que uno lo ve con los años se da cuenta que era un hombre que decía, bueno, a estos chicos los tengo que apuntalar, pero no la estaba pasando bien, eso era evidente. Pero bueno, fue una bisagra en la sociedad, una bisagra que se ve reflejado en este libro y por eso el símbolo de tenerlo acá para nosotros es muy importante. De toda la literatura que los grandes literatos y escritores de nuestra universidad podríamos haber traído acá en estos 200 años, creímos que este era un elemento transversal, generacional, en momentos difíciles, como decía acá Fernando, en donde todos visualizamos que en el mundo hay movimientos totalitarios que se olvidan de estas cuestiones. Nosotros en la universidad tenemos cátedras de derechos humanos en todas las carreras de la universidad, en donde todos nuestros estudiantes cursan todo lo que tiene que ver con esta temática y con lo que fue la realidad de nuestro país, porque si hay una política de Estado que está en el ADN de los argentinos a partir del 83 y que esta sería su Biblia, por decirlo de alguna manera, es la defensa de la democracia y que nunca más vuelva una dictadura. Después, no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, eso hay que decirlo, creo que en nada, pero en absolutamente nada, pero nos pusimos de acuerdo en esto. Y la verdad que año tras año, democráticamente, seguimos reafirmando ese compromiso del 83. Me parece que eso es fundamental. Tal fue la herida que tuvimos que no queremos volver a tenerla. Pero me parece muy importante lo que decía el señor secretario. Hay que reafirmar permanentemente esta historia porque las nuevas generaciones, nosotros lo ven como historia, lo ven como algo alejado. Y si nosotros no logramos transmitir como corresponde esa vivencia, y tendremos que ser cada vez más creativos como a las nuevas generaciones les transmitimos esta vivencia, porque todavía las generaciones que nuestros hijos, que lo tenemos más cercanos y demás, todavía le podemos transmitir, pero a nuestros nietos y a los que vienen más atrás va a ser más difícil. Entonces creo que tenemos que ser más innovadores y tenemos que tener en cuenta que esto hay que buscar los mecanismos de comunicación y los mecanismos de aprendizaje para que quede en el ADN histórico de nuestro pueblo. Porque lo que hemos vivido en la universidad, nunca habíamos vivido una cosa similar. Y la verdad que no se lo deseamos a nadie que lo tenga que pasar. Por lo tanto, me parece que es muy importante este símbolo que estamos haciendo acá, esta relación entre la lucha por los derechos humanos y la cultura, y tratar de seguir reafirmando esta idea. Muchísimas gracias. Si me dais permiso, hacemos una segunda ronda por retomar algunos hilos que han quedado. Bueno, con una edad un poco diferente y en situaciones ya donde tenía otro carácter ya agónico en la dictadura franquista, Fernando y yo vivimos en la universidad también la necesidad de reorganizarnos políticamente para luchar contra la dictadura. Yo creo que todos los idiomas son importantes y que cualquier lengua materna merece respeto porque es la lengua de un ser humano. Pero algunos tenemos la suerte de tener como lengua materna una de las grandes lenguas del mundo, que es el español. Y en ese sentido, a veces el exilio no significa exiliarte también de tu lengua, sino poder ir a otro sitio donde se habla la propia lengua, ¿no? Yo, aprovechando que está aquí el embajador Alfonsín, y quería preguntarle por sus recuerdos de algo que tiene que ver también con nuestra memoria. El rector Barbieri decía, bueno, 200 años para una institución española no es nada, es casi como una primera comunión. Bueno, el Instituto Cervantes celebramos este año el 30 aniversario. Si lo comparamos con la Alianza Francesa, con el Goethe, con el British Council, somos unos niños. Pero el primer director del Instituto Cervantes, Nicolás Sánchez Albornoz, el hijo de Claudio Sánchez Albornoz, en su libro Cárceles y Exilios, dijo que es que una institución como el Cervantes no podía nacer en una dictadura, porque
toda la retórica dictatorial sobre el español o el entendimiento del español con otras lenguas del Estado era muy difícil en una época de reflexión, ¿no? Y habló de lo importante que era para el Instituto conectar con un concepto panhispánico que habían aprendido bien los exilados. Nicolás y su padre, Claudio Sánchez Albornoz, vivieron mucho tiempo el exilio en Argentina. Antes hablábamos de Francisco Ayala, catedrático en la Universidad Complutense, que tuvo que salir al exilio y vivir durante tiempo en Buenos Aires. Cuando las tropas golpistas se adueñaron de la editorial Espasa Calpe, un representante de la editorial Espasa en Argentina dijo: no acepto la dictadura, y se llamaba Gustavo Losada y fundó la editorial Losada. Buenos Aires se convirtió en la capital de referencia de la editorial internacional junto a México en español, también por la fundación de otras editoriales que los argentinos fundaron de la mano de los exilados españoles. Bueno, es pensar en gente como María Teresa León, como Rafael Alberti. No sé, embajador, si guardas recuerdos de lo que significa el exilio y la posibilidad de hermandad cultural que da en defensa de la libertad, porque yo guardo muy buenos recuerdos de lo que aprendimos de los exilados argentinos que vinieron a España a partir del año 76. Claro, bueno, a ver, la relación entre España y Argentina es una relación muy intensa y muy íntima, y además muy solidaria ha sido a lo largo de la historia. Nosotros muchas veces fuimos el país elegido por los españoles durante la Guerra Civil y después por las persecuciones. Y fuimos solidarios en momentos económicos difíciles con España. Dificultades económicas que tenían que ver también con la Guerra Civil y con la conflagración internacional que complicaba la economía de España. Se tomaban algunas decisiones contra el gobierno de España, pero que en el fondo terminaban perjudicando también a los españoles, incluso a los que combatían el régimen, ¿no? A veces. Eso habría que tenerlo en cuenta a la hora de valorar las decisiones que se toman con otros países que tienen por ahí regímenes políticos que no nos gustan. Pero las decisiones que se toman no solamente no cambian, no solamente no contribuyen a recuperar libertades, a recuperar valores fundamentales para garantizar condiciones dignas de existencia, sino que complican más todavía la existencia, ¿no? España fue también refugio en muchos momentos de la historia argentina, cuando atravesábamos problemas económicos que fueron bastante recurrentes en la Argentina, ¿no? Y fue el principal país en Europa elegido por los que eran perseguidos por la dictadura para refugiarse. Y le agradecemos muchísimo a España la solidaridad que ha tenido. Incluso en este momento ha sido muy solidaria con nosotros, apoyando la idea de la República Argentina, de que las deudas que contraen los países, sobre todo en circunstancias como estas, las pandémicas, tienen que ser reconsideradas, tienen que establecerse condiciones diferentes, porque, a ver, si no se modifican esas condiciones, sufre mucha gente. Mucha gente padece hambre, mucha gente no se puede curar, mucha gente no puede ir a la escuela. Los padecimientos de parte importante de la sociedad como consecuencia de la deuda
que tiene la Argentina y como consecuencia de algunos condicionamientos que impone esa deuda, hacen sufrir a muchísima gente. Y España nos ha acompañado mucho a la hora de negociar con los acreedores privados y nos está acompañando ahora a la hora de negociar también con los acreedores internacionales, con los organismos de crédito internacional. Y por supuesto que, para decirlo, Jiménez de Azúa era otro hombre que, bueno, otro español que buscó refugio también en Argentina, nos han enriquecido con su pensamiento, con sus ideas, con su experiencia. Pero puedo decirte algo, Luis, respecto de lo que dijo Fernando. No quiero extenderme muy brevemente. Yo creo que tenemos que estar preocupados por lo que está pasando en países tan distintos y tan distantes, como no sé qué español decía. Porque está pasando algo parecido a lo que pasaban entre guerras, ¿eh? Emergen liderazgos autoritarios con discursos xenófobos, racistas, antipolíticos. No hay forma más perversa de la política que la antipolítica, ¿no? Bueno, yo creo que no nos damos cuenta de lo que esto representa. ¿Qué es lo que está pasando para que países tan distintos y distantes estén viviendo fenómenos similares? Yo creo que lo que está pasando en todos esos países es desencanto, es temor al futuro. El futuro es vivido como una amenaza, la sensación de que las cosas en lugar de progresar retroceden, el desafecto y la falta de confianza de parte de la sociedad respecto de las posibilidades de ir transformando la sociedad para mejor. Esto no es gratis. Yo creo que en el fondo, ojalá me equivoque, pero en el fondo, desde mi punto de vista, lo que explica la aparición de estos liderazgos y estos movimientos son esas condiciones que no se producen porque sí, que nos deben hacer reflexionar mucho acerca de sus causas, y creo que todas las podemos identificar. Cuando la economía se desvincula de lo social, cuando la economía se desvincula de las consecuencias que tiene sobre los seres humanos, bueno, ocurren estos fenómenos, ocurren estos desencantos, estos desafectos de la sociedad, y por supuesto la aparición. Son condiciones iniciales para la aparición de estos liderazgos. Yo creo que ha llegado un momento de discutir, si no tenemos que, para decirlo con un lugar común y brevemente, empezar a trabajar para que la economía vuelva a estar al servicio del hombre y no al revés, ¿no? Esto me parece que es lo que tenemos que discutir en el mundo, no solamente en cada uno de los países. Pues al hilo de tu intervención, pues yo quería volver a la idea que Fernando dejaba al final de su intervención anterior, hoy más que nunca, porque bueno, estamos asistiendo pues a que se produce un asalto al Pentágono en Washington, estamos asistiendo a que se asalta la sede del mayor sindicato de Italia con consignas de carácter fascista. Estamos asistiendo a movimientos de extrema derecha que pierden la vergüenza a la hora de negar lo que ocurrió y lo que recordamos cuando hacemos ejercicio de memoria. Y es muy importante tener en cuenta, además, que las nuevas tecnologías y las nuevas prisas pues sustituyen la cultura cuando se manipulan los instintos obsesivos de identidades cerradas y a la gente se le acostumbra a decir lo que piensa sin antes haberla educado para pensar lo que dice, ¿no? O sea que hay muchos motivos de preocupación que se unen también a una parte fundamental del ejercicio de memoria cuando al estudiar la historia y al recordar vemos que los movimientos irracionales totalitarios surgieron también en épocas de desamparo, donde la gente ocultaba en su identidad cerrada y agresiva el miedo que tenía
a sus condiciones sociales y a las bolsas de pobreza que castigaban el mundo, ¿no? Y por eso quería pedir a Fernando que siguiera su reflexión sobre hoy más que nunca, porque creo que los demócratas en este ejercicio de memoria lo que queremos es comprometernos con un presente y un futuro que pare los pies a la degradación de la democracia y al regreso a ideologías totalitarias que no solo nieguen el pasado, sino que pongan en compromiso los derechos humanos con su agresividad frente a nuestro compromiso en defensa de los derechos humanos. Sí, cuando hacemos la reflexión, el marco comparado entre lo que fueron los años 30 y lo que nos está sucediendo en este momento con el florecimiento de movimientos totalitarios, hay mucha gente que dice, bueno, de nuevo, esto es un planteamiento fascista y tal. Bueno, cuidado. Es decir, no hablemos de fascismo porque el fascismo en los años 30 tenía otras connotaciones. Si me permitís, me quedaría mejor con neofascismo porque no aparece con los signos de violencia radical que apareció en los años 30. Pero a mí mi preocupación estriba fundamentalmente en la idea de que nuestra sociedad ha conocido lo que es el Holocausto. Nuestra sociedad ha conocido en Argentina lo que fue los crímenes de lesa humanidad y el horror de que situó a Argentina en el catálogo universal de la barbarie. En España se conoció la guerra civil y ahora se vuelve a hablar de esa memoria democrática, porque claro, que nosotros todavía tenemos muchos desaparecidos en fosas comunes. No deja de ser significativo decir, después de la guerra de España, podíamos hablar de en torno a 150.000 desaparecidos. Y todavía en las fosas comunes puede haber más de 20 o 25.000 que estamos en este momento tratando de recuperar. Esto se va conociendo cada día más. El problema que a mí me preocupa, o lo que a mí me preocupa fundamentalmente, es que conociendo estas cosas en Francia, conociéndolas en Alemania, empezando a conocer ya profundamente en España, qué es lo que nos está fallando a la hora de transmitir esta memoria democrática y este conjunto de elementos del nunca más, ¿no? Algo nos falla a la hora de transmitir porque esto no tienes que llevar a unos nuevos mecanismos, a unos nuevos dispositivos de transmisión. Tenemos que reafirmarnos en el nunca más sin lugar a dudas, pero tenemos que dar un paso más. Un paso más. Tenemos que llevar a la gente joven. Muchas veces cuando estamos en España haciendo reuniones, manifestaciones en tema de memoria, casi todo es gente mayor. Y la gente joven prácticamente no aparece. ¿Cómo hacemos atractivo todos estos modelos memoriales que se basan en el nunca más, en el Holocausto, etcétera? ¿Cómo lo hacemos atractivo a la gente joven? El otro día tenía la oportunidad de estar con la ministra de Memoria de Francia. Y de pronto le pregunté, ¿cuál es lo que más te preocupa en relación con la memoria? Y nos dijo tanto al ministro de la Presidencia, que yo le acompañaba, como a mí, nos dijo, lo que más nos preocupa es que esto llegue a las jóvenes generaciones. La preocupación que mostraba el rector, ¿cómo llegamos? ¿Con qué formatos? ¿Con qué nuevos lenguajes llegamos? Porque ya no es lo mismo que antes. Ahora la sociedad de la comunicación funciona de otra manera. Tenemos que buscar nuevos elementos, primero analizar cómo en lo que hemos fallado o lo que podemos estar fallando en la transmisión y buscar unos nuevos formatos, unos nuevos lenguajes que nos permitan el hoy más que nunca. No solamente el nunca más, que es un modelo, podemos decir, más clásico ya. Decimos clásico y hace muy poco tiempo que ocurrió lo de Argentina, ¿no? Pero es un modelo mucho más clásico. El hoy nunca más yo creo que tiene que aparecer con fuerza en los nuevos formatos, con toda la experiencia que tenemos. Y eso tenemos que hacerlo en cada uno de los países,
pero también se tiene que hacer desde los organismos internacionales de carácter humanitario. Es decir, los organismos internacionales han situado claramente cuáles son los grandes paradigmas de la memoria global, que ha sido el establecimiento de la verdad, o el conocimiento, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación y la no repetición, ¿no? Las garantías de no repetición. Ahora, los organismos internacionales humanitarios le tenemos que pedir que nos ayuden también a esta nueva etapa, porque, claro, el problema es que las libertades pueden estar en peligro. Bueno, en los años 30 nadie creía que las libertades iban a estar en peligro, y empezaron con los comunistas y luego terminaron con los liberales, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un nuevo movimiento que nos permita avanzar en esta nueva visión inteligente de la política del nunca más con el hoy más que nunca. Sí, yo le voy a pedir al rector Barbieri que acabe esta conversación y tomando el hilo de lo que han dicho Fernando y Ricardo, yo destaco esa idea de que la economía tiene que volver a estar al servicio de la dignidad humana, porque en el siglo XX no solo hemos conocido los campos de concentración y las cámaras de gas, sí hemos conocido también una bomba atómica donde la ciencia y la tecnología se puso al servicio de acabar con 150.000 personas en un segundo, ¿no? Y bueno, y estamos viviendo ahora también dentro de la pandemia, y ahí la UBA ha jugado, respondiendo a su historia, un papel importante, lo clave que fue la respuesta científica, lo clave que ha sido la vacunación y al mismo tiempo las desigualdades tremendas y sobrecogedoras en un mundo donde hay países que por su pobreza no conocen lo que es la vacuna y pueden convertirse en un peligro de reproducción para los países ricos. O sea que la conciencia de que la solidaridad nos ayuda a todos y las brechas son peligrosas, ¿no? Bueno, o estamos viendo en Europa, a la hora de defender los derechos humanos, el drama de cómo nuestros mares se convierten en un cementerio de cadáveres que por huir de la pobreza pues naufragan en nuestras costas, y qué es lo que pasa en las fronteras y cómo pisoteamos los derechos humanos, y uno tiene la necesidad de decir nunca más cada vez que ve una noticia también de un naufragio donde muere un niño pequeño de hipotermia o ahogado por culpa de la situación del mundo. Entonces, bueno, yo decía que la UBA para nosotros es un punto de referencia, por ejemplo, cuando hablamos de que el español no es solo una lengua literaria, sino que es una lengua de ciencia y tecnología. El papel de la ciencia en Argentina dentro de la cultura española es importante. Celebramos los 200 años de la UBA y quería hablar de futuro y un poco de esperanza. ¿Qué proyectos tiene la UBA al pensar en el futuro? ¿Cuáles son las apuestas que la UBA va a seguir de aquí a los próximos años y de qué manera va a seguir siendo referencia importante en nuestra comunidad para las humanidades, para las ciencias y las tecnologías? Bueno, nosotros, como bien sabes, creemos que en este mundo globalizado tenemos que... Perdón, y añado, arrimando el asco a mi sardina, ¿y qué papel ocupa la lengua en todos estos proyectos? En este mundo globalizado nosotros creemos que tenemos que buscar las cuestiones que nos diferencian positivamente. Una de las cuestiones que nos diferencian positivamente es a todos los que tenemos una cultura cuya lengua principal es el español y sus derivados, es esa cultura común que tenemos que lograr de mirarnos que tenemos un potencial único. Si miramos en el mundo la cantidad de países y de personas que hablan esa lengua y tienen elementos culturales similares, que a veces nos referenciamos con otros países más desarrollados que tienen otra cultura, otra lengua, y no nos damos cuenta que si nosotros trabajamos en forma mancomunada,
estamos en condiciones de estar de igual a igual en el desarrollo científico, económico, social que requiere el siglo XXI. Me parece que nosotros estamos trabajando en esa agenda. Una de las actividades concretas las estamos haciendo con ustedes, con la UNAM, con Salamanca, en lo que es todo lo que tiene que ver con enseñar español a aquellos que no hablan español, pero ¿para qué? Para que puedan venir a estudiar en nuestras universidades, para que nos conozcan, para que podamos hacer investigaciones conjuntas, para que podamos hacer ciencia en español. Mañana voy a firmar un convenio en Alcalá de Henares con la Universidad de Alcalá de Henares y varias universidades españolas para juntarnos en una asociación para fomentar la ciencia en español, porque nuestros científicos, los papers, los papeles, le dicen papers, le decimos papeles, nos acostumbramos a llamarlos así, ya desde su origen, lo escribimos solo en revistas de arbitraje en inglés. No, tenemos que tener las revistas en arbitraje en español, tenemos que fomentar eso porque eso se trata de un desarrollo cultural propio en una agenda para nada desintegrada en lo que es la globalización. Nosotros tenemos una agenda que la llamamos UBA Europa, en donde España es un eje central, venimos de estar en Francia, Italia, vamos a trabajar en temas de ambiente, de una salud, de desarrollo tecnológico, basados en ese potencial cultural común, en esa lengua común y en proyectos que tienen que ver con la agenda de futuro, con la preservación de bosques, con el control de carbono, con estudiar los mares, los océanos, con desarrollar vacunas, ver cómo nos enfocamos a nuevas epidemias. Lo que sí, tenemos una cuestión que aprender los que, a mi juicio, hablamos español o sus derivados. Solo no podemos. No tenemos la suficiente fuerza todavía para que alguno de nosotros, de nuestros países, solo pueda. Ahora, todos juntos somos otra cosa. Todos juntos nos podemos sentar. Como yo siempre digo, imagínense una selección de fútbol de todos los hispanohablantes. Seríamos una cosa complicada ya, ¿no? Para que nos gane alguno. Bueno, pasa lo mismo en esto. Fíjense si nosotros buscamos la cantidad de científicos, de académicos, en las diferentes ramas de la ciencia que tenemos en los países que formamos Iberoamérica y el potencial si lo hacemos de manera integrada. Hablamos del Commonwealth ahora con el Brexit se está fomentando. Me parece que nosotros tenemos que, no me voy a hablar como rector de geopolítica, por favor, pero lo que sí creo que tenemos que apoyar en este ciclo del conocimiento esta relación de trabajo en redes, en lo académico, en lo científico, porque no tenemos suficiente financiamiento, pero uniendo el financiamiento y no entre todos inventando cada uno una patita de la rueda, sino ver cómo entre todos hacemos la rueda, seguramente vamos a andar mucho más rápido. Y ese es el camino que estamos tratando de hacer de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos mucha relación con las universidades españolas, estamos teniendo mucha relación con las universidades francesas, con las italianas. A lo mejor somos un vértice de convergencia para eso y estamos con la UNAM, que acá estamos trabajando de manera mancomunada desde hace mucho tiempo, con Sao Paulo lo mismo. Queremos que esto que hacemos entre las universidades llegue a los gobiernos, porque no es solamente la agenda de las universidades, lo importante es que sea la agenda de los países. Bueno, por lo menos lo hacemos desde nuestro ángulo, desde nuestra posición. Creamos esa conciencia y como muchos de nuestros egresados después van a llegar a ser gobernadores, presidentes y demás, tenemos el caso acá, el doctor es egresado nuestro, su padre era egresado nuestro, es un honor para eso, pero si vemos en nuestra universidad, como lo podemos ver en la UNAM, como lo podemos ver en otras universidades españolas, todos los dirigentes políticos de los diferentes partidos mayoritarios son egresados de esas universidades. Por lo tanto, si hacemos una alianza común desde la universidad, podemos lograr a lo mejor una convergencia política muy importante que necesitamos para desarrollarnos. Esta es nuestra agenda, apuntalar desde lo científico, desde lo académico, desde lo cultural,
también la posibilidad de convergencia en lo político. Estamos en eso y esperemos poder seguir. Pues es un buen camino. Rector, querido Alberto, embajador, querido Ricardo, secretario de Estado, querido Fernando, muchísimas gracias por esta conversación y muchas gracias a ustedes por acompañarnos de manera presencial aquí o por seguirnos a través de nuestra plataforma digital. Muchísimas gracias. Gracias.